Admiras a alguien. Es generoso, siempre tiene una palabra amable, nunca ha hecho daño a nadie. Lo has visto ayudar a otros, defender causas justas, actuar con compasión. Pero un día, algo cambia. Sus palabras se vuelven duras, su mirada se endurece, y sus acciones poco a poco comienzan a lastimar. Al principio lo justificas. Está estresado. Debe estar pasando por algo. Pero esa persona, que antes parecía un faro de bondad, se transforma en alguien irreconocible. Y lo peor no es que haya cambiado. Lo peor es que no sabe que lo hizo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace falta para que alguien bueno, alguien realmente empático, termine haciendo daño? Para que una persona normal, ética, consciente, cruce la línea y actúe con crueldad. Para que un protector se convierta en opresor. Para que el héroe de una historia termine siendo el villano de otra. No hablamos de psicópatas, no hablamos de maldad genética, hablamos de ti, de mí, de nosotros. Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que los monstruos más peligrosos no siempre nacen como tales. Se fabrican, se entrenan, se activan, y casi siempre son personas como tú. Personas que querían hacer lo correcto, personas que creían tener principios, personas que jamás imaginaron que podrían dañar a alguien, y sin embargo, lo hicieron. Te incomoda pensarlo, ¿verdad? Porque es más fácil creer que el mal está allá afuera, en otros, en los violentos, los tiranos, los corruptos, en los que ya venían mal desde el principio. Pero, ¿y si no? ¿Y si la línea entre el bien y el mal no divide a las personas, sino que atraviesa el corazón de cada uno de nosotros? ¿Y si, en determinadas circunstancias, tú también podrías ser capaz de hacer cosas que ahora mismo juras que nunca harías? Este no es un video sobre psicología criminal. Es un espejo incómodo que te obligará a mirar lo que no quieres ver, la sombra que habita en ti. Esa parte que se activa cuando te sientes humillado, cuando tienes poder sobre otro, cuando nadie está mirando, cuando estás herido, cuando justificas solo una vez, cuando repites lo que te hicieron. ¿Por qué las buenas personas se convierten en monstruos? No es por maldad, no es por mal genio, no es porque un día se levantan y deciden destruir a otros. Es porque en algún momento, sin darse cuenta, dejaron de cuestionar lo que hacían, porque comenzaron a obedecer, porque alguien les dijo que estaba bien, porque se convencieron de que era necesario, porque estaban heridos y no supieron cómo sanar, porque les dolió tanto ser débiles que eligieron convertirse en fuertes, aunque eso implicara destruir. Y esa es la tragedia, que muchos monstruos no nacen del odio, sino del dolor. No nacen del poder, sino de la impotencia. No nacen de la maldad, sino de la desconexión. Entonces, la pregunta ya no es, ¿cómo pudieron hacer eso? La pregunta es, ¿y si tú también lo harías, si estuvieras en su lugar? Si tu entorno cambiara, si te dieran poder absoluto, si te dijeran que es por el bien común, si todos a tu alrededor lo aprueban. Hoy vas a descubrir algo que podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que ves a los demás. Vas a entender cómo actúan las fuerzas invisibles que deforman la bondad, cómo la autoridad, la obediencia, el dolor reprimido, los traumas no resueltos y la necesidad de pertenecer pueden llevar a alguien al borde. Y lo más perturbador, cómo casi nadie se da cuenta del momento exacto en el que cruzó la línea. Así que, si alguna vez has sentido rabia que no pudiste explicar, si alguna vez dijiste algo que te hizo daño incluso a ti mismo, si alguna vez sentiste que algo oscuro te dominaba por dentro, este viaje es para ti, no para juzgarte, sino para que puedas entender, reconocer
y, si es necesario, elegir otro camino. En la siguiente parte, vamos a desenterrar las raíces ocultas de este fenómeno, las fuerzas psicológicas, sociales y filosóficas que hacen que las personas buenas tomen decisiones que jamás imaginaron. Y lo más inquietante es que todo eso puede estar ya dentro de ti. Pero no todo está perdido, porque si tienes el valor de mirar hacia adentro, también puedes tener el poder de transformar. El problema oculto y sus raíces psicológicas y filosóficas no es el odio, no es la maldad. Lo que transforma a una buena persona en un monstruo es algo mucho más sutil, más aceptado, más cotidiano y por eso más peligroso. La verdadera transformación comienza mucho antes del primer acto cruel. Comienza cuando dejas de sentir, cuando desconectas, cuando justificas lo que antes te habría parecido inaceptable. Y esa desconexión no surge de la noche a la mañana. Es un proceso invisible, silencioso, psicológicamente lógico y socialmente aprobado. Carl Jung lo llamó la sombra. Todo lo que reprimimos para ser aceptados, todo lo que negamos para encajar, todo lo que escondemos, incluso de nosotros mismos. Jung no hablaba de monstruos, hablaba de personas normales, de ti, de mí, personas que, para sobrevivir, aprendieron a ocultar emociones que no eran bienvenidas: la rabia, la envidia, el deseo, el resentimiento, el impulso de poder, la necesidad de control. Y lo que se reprime no desaparece, se esconde y desde ahí actúa. Ahora, detente un segundo. Piensa en alguien que te parezca cruel, alguien que hoy representa para ti lo que está mal. ¿Y si te dijera que hace años esa persona solo quería ser vista? ¿Que solo quería sentirse suficiente? ¿Que solo quería que dejaran de herirla? Y que no lo logró. Y entonces se endureció. El filósofo Arthur Schopenhauer decía que el dolor es el origen de toda conciencia. Y no estaba del todo equivocado, porque muchas personas no despiertan por amor, despiertan por herida, pero no siempre despiertan bien. Algunas se vuelven sabias, otras se vuelven peligrosas. ¿Y qué marca la diferencia? La forma en que interpretan su sufrimiento y lo que hacen con él. La psicología moderna lo confirma. Personas que han sido humilladas, rechazadas, invisibilizadas o traumatizadas tienen más probabilidades de ejercer poder destructivo cuando lo obtienen, no porque sean malas, sino porque buscan inconscientemente equilibrar la balanza, porque cuando la herida no se nombra, se convierte en arma. Gabor Maté, experto en trauma y adicción, lo explica sin rodeos. No preguntes qué tiene de malo esa persona, pregunta qué le pasó. Y lo que le pasó sigue pasando dentro de su mente todos los días, en forma de miedo, de memoria, de desconfianza, en forma de hambre de poder, porque el dolor no resuelto siempre busca control. ¿Y qué hace la sociedad? Lo premia. Premia al que domina, al que controla, al que no siente, al que obedece, al que no se queja, al que se adapta al sistema, y castiga al que se quiebra, al que dice, esto me duele, al que se atreve a sentir. Así poco a poco enseñamos a los sensibles a endurecerse, a los justos a callar, a los nobles a fingir y a los heridos a volverse peligrosos. Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a ser libres, pero olvidó decir que esa libertad, cuando no se ejerce con conciencia, se convierte en esclavitud interna. Porque si no eliges tu rol, alguien lo elige por ti. Y si no cuestionas tu sombra, un día actuarás desde ella. Uno de los experimentos más inquietantes de la historia moderna es el experimento de la prisión de Stanford, realizado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971.
estudiantes sanos, normales, sin antecedentes de violencia, divididos al azar. Unos eran guardias, otros prisioneros. En pocos días, los guardias se volvieron abusivos, los prisioneros sumisos, y la crueldad escaló hasta que Zimbardo tuvo que cancelar el experimento. ¿Qué ocurrió? Los roles sociales tomaron el control. El entorno validó comportamientos que, en otro contexto, habrían sido impensables. La estructura creó al monstruo. Y eso es lo verdaderamente aterrador. No necesitas ser malvado para hacer daño. Solo necesitas estar en el lugar correcto, con la justificación correcta, con la autoridad correcta diciéndote que está bien, y con un pasado lo suficientemente herido como para no detenerte a cuestionar. Este fenómeno tiene nombre. Zimbardo lo llamó el efecto Lucifer, la capacidad de cualquier ser humano, cuando está bajo ciertas condiciones, de convertirse en verdugo. Y no es ciencia ficción, es historia, es política, es empresa, es familia, es redes sociales, es cada contexto donde las normas y los incentivos se alinean para permitir, justificar o recompensar el daño. Y tú no estás exento, porque cuando no miras tu sombra, ella encuentra otra forma de salir. Cuando no sanas tu pasado, te conviertes en su extensión. Y cuando no te cuestionas, terminas siendo la herramienta de un sistema que ni siquiera entiendes. La psicología lo llama despersonalización moral. Cuando alguien deja de verse como individuo y empieza a actuar como parte de un rol, una masa, una jerarquía. Y en ese momento, el juicio individual se apaga. Se obedece, se ejecuta, se justifica y se olvida. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es, ¿cómo pudo esa persona hacer eso? Es, ¿qué fuerzas la moldearon? ¿A qué dolor no sobrevivió intacta? ¿En qué momento dejó de ser ella y se convirtió en su rol? ¿Y cuánto de eso vive también en ti? En la siguiente sección, vamos a descubrir lo más inquietante de todo, cómo estas fuerzas operan a diario, en silencio, en tu entorno, en tu lenguaje, en tu mente, sin que lo notes, y cómo, sin darte cuenta, podrías estar caminando en la misma dirección. Las consecuencias invisibles. La verdadera tragedia no ocurre cuando alguien comete un acto cruel. Ocurre mucho antes, cuando empieza a creer que está haciendo lo correcto, cuando ya no siente culpa, cuando la empatía se apaga y ni siquiera nota que algo se ha perdido, porque el mayor peligro no es convertirse en un monstruo, es no saber que ya lo eres. Estas transformaciones no se anuncian con fuegos artificiales. No hay un antes y un después claro. No hay música dramática ni una advertencia interna que diga: a partir de aquí estás cruzando la línea. Lo que hay son pequeñas decisiones, pequeños silencios, pequeñas justificaciones, pequeñas obediencias, pequeñas deshumanizaciones, y cada una de ellas, aunque parezca inofensiva, es una gota más en el vaso, hasta que un día ese vaso rebosa y ya no sabes quién eres. La mente no se corrompe de golpe, se adapta y lo hace bien, tan bien que puede aprender a justificar cualquier cosa, incluso lo que va en contra de sus propios valores. Este mecanismo se llama disociación moral, y es una de las razones por las que personas aparentemente nobles terminan justificando actos atroces. No lo hacen porque estén de acuerdo con el daño, lo hacen porque su mente encontró una forma de no sentirlo. Y cuando ya no sientes lo que haces, puedes hacer cualquier cosa. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has visto personas buenas actuar con frialdad por el bien de la empresa? ¿Cuántas veces alguien ha humillado a otro en nombre de la disciplina?
¿Cuántas veces el miedo a ser excluido ha llevado a alguien a participar en la crueldad colectiva, incluso en silencio? Las consecuencias no están solo en los extremos, están en lo cotidiano, en cómo tratamos a los que piensan distinto, en cómo hablamos de los que fallan, en cómo miramos con desprecio a los que consideramos débiles. La deshumanización es progresiva. No ocurre cuando odias, ocurre cuando dejas de ver al otro como un igual, cuando solo ves un error, un enemigo, un obstáculo. Y cuando eso ocurre, se activa un mecanismo ancestral, el de supervivencia. Tu cerebro ya no interpreta al otro como un ser humano, sino como una amenaza. Y entonces, cualquier cosa que hagas se siente justificada. La ciencia lo respalda. Estudios de neuroimagen muestran que cuando una persona deshumaniza a otra, se apagan las zonas del cerebro asociadas con la empatía. Literalmente, dejas de sentir que esa persona sufre. Y eso te permite seguir adelante, porque el sistema te entrenó para eso. Porque es más fácil seguir adelante que cuestionarlo todo. Y ahora, lo más perturbador. Esto te puede pasar a ti sin que lo notes, porque no siempre eres el verdugo visible. A veces eres el que calla, el que evita, el que mira hacia otro lado. Y cada vez que eliges no ver, alimentas la sombra. Porque el mal no necesita seguidores fanáticos, solo necesita testigos indiferentes. Piensa por un momento. Hay algo que estás tolerando, solo para no meterte en problemas. Alguna situación en la que preferiste quedarte callado, aunque sabías que estaba mal. ¿Alguna vez te reíste de algo cruel, solo para encajar? Eso también es parte del juego. No porque seas malo, sino porque el sistema te entrenó para no hacer olas. Y si no cuestionas eso, un día podrías despertar en medio de algo oscuro y darte cuenta de que tú también ayudaste a construirlo. La cultura también juega su parte. Vivimos en una sociedad que premia la productividad por encima de la humanidad, que aplaude al fuerte, aunque destruya, que castiga la vulnerabilidad y que convierte el poder en sinónimo de valor. Y en ese entorno, ¿qué crees que le ocurre a una buena persona que solo quería ser aceptada? Se adapta, aprende a protegerse, se endurece, y en el proceso muchas veces se pierde. Las consecuencias de esa desconexión son profundas. Pierdes empatía, pierdes sensibilidad, pierdes tu brújula interna y con el tiempo pierdes la capacidad de reconocerte. Te conviertes en el rol que adoptaste, en la máscara que diseñaste para sobrevivir, y tu yo real queda atrapado debajo. Y lo más triste, esto no solo te hace daño a ti, hace daño a todos, porque cuando las personas buenas se desconectan, los sistemas corruptos prosperan, las injusticias se normalizan y las heridas colectivas se vuelven costumbre. Entonces, ¿cómo se detiene esto? Antes de sanar el mundo, tienes que atreverte a mirarte. Antes de criticar el mal allá afuera, tienes que identificar dónde ya lo estás tolerando tú. Porque el monstruo no siempre grita. A veces, susurra dentro de ti. Y solo si lo escuchas, puedes elegir no seguirlo. En la siguiente parte, te mostraré lo más poderoso de todo. Cómo rebelarte contra estas fuerzas. Cómo romper con los patrones. Cómo tomar decisiones radicales para no seguir alimentando una máscara que no es tuya. Y cómo recuperar tu capacidad de elegir quién eres realmente. Porque sí, la sombra existe. Pero tú puedes encender la luz, la rebelión. ¿Cómo liberarse? ¿Sabes cuál es la peor parte de convertirte en un monstruo? Que ni siquiera te diste cuenta de cuándo comenzó, ni qué parte de ti tuviste que matar para protegerte, ni cuánto tiempo llevas viviendo una vida que no es realmente tuya. Pero hay un punto en el que algo dentro de ti despierta, no con rabia,
no con vergüenza, sino con una lucidez insoportable. Un momento donde ya no puedes seguir fingiendo, donde la máscara que llevas pesa más que cualquier dolor. Y entonces, por fin, te haces la única pregunta que puede salvarte. ¿Quién serías si dejaras de repetir lo que te hicieron? La rebelión empieza ahí. No con pancartas, no con gritos, no con teorías, sino en el más íntimo de los actos, recordar que tú puedes elegir. Claro que no será fácil, porque romper el patrón es doloroso, porque a tu alrededor hay personas que prefieren verte cómodo antes que libre, porque ser tú mismo, cuando has vivido actuando, se siente como perderlo todo. Y en parte, así es, pierdes la imagen, pierdes el control, pierdes las justificaciones, pero lo que recuperas no tiene precio. Recuperas tu sensibilidad, recuperas tu capacidad de sentir culpa, esa brújula moral que te habían adormecido. Recuperas tu conciencia, recuperas tu humanidad. Friedrich Nietzsche escribió que quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y agregó, cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. ¿Sabes cuál es el antídoto? Dejar de mirar hacia abajo y empezar a mirar hacia adentro. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarma un sistema interno que lleva años fortaleciéndose? La respuesta no está en combatirlo con fuerza, sino con verdad. Primero, nombrar lo innombrable. El primer acto de rebeldía no es atacar a nadie, es mirar lo que has sido, reconocer cuándo actuaste desde el dolor, desde el miedo, desde el ego, desde la necesidad de protegerte, no para castigarte, sino para asumir, y desde ahí elegir otra cosa. Escribe, habla, confiesa, pero sobre todo, siente lo que evitaste sentir durante tanto tiempo. Ese es el primer paso. 2. Desmantelar la obediencia ciega. La mayoría de los actos crueles no vienen de maldad pura. Vienen de obediencia, de seguir órdenes, de cumplir expectativas, de encajar. ¿Y si decidieras romper ese guión? ¿Y si empezaras a cuestionar cada cosa que haces, porque así debe ser? Te van a llamar rebelde, inconveniente, intenso, pero lo que realmente estás haciendo es recuperar tu criterio. 3. Humanizar al otro. La deshumanización es lo que permite el daño. La rehumanización lo desactiva. Empieza por ahí. Mira a quien te cae mal como un humano que sufre. Mira al enemigo como alguien que fue niño una vez. Mira a quien se equivoca como alguien que también está aprendiendo. No se trata de justificar, se trata de reconectar con lo que todos compartimos, fragilidad. Y cuando ves al otro completo, ya no puedes dañarlo con tanta facilidad. 4. Romper el personaje. Muchos de nosotros no actuamos como somos, sino como creemos que debemos ser. Ese personaje que construiste, el fuerte, el correcto, el que nunca se quiebra, es solo eso, una construcción. ¿Y si hoy decidieras bajarte del escenario? ¿Y si dejaras de interpretar y empezaras a sentir? Sí, te vas a sentir expuesto, pero en esa exposición está tu libertad, porque no se puede ser libre mientras uno se actúa a sí mismo. 5. Actuar distinto, aunque duela. La verdadera transformación no ocurre en la mente, ocurre en los actos, en cómo respondes cuando podrías repetir el patrón, en cómo eliges el respeto cuando el impulso es castigar, en cómo pones límites sin hacer daño, en cómo dices la verdad sin aplastar al otro. Cada una de esas decisiones es un acto revolucionario, porque estás reescribiendo tu historia desde el presente. Esto no es una teoría, es una práctica.
Y va a doler, porque te vas a encontrar con partes de ti que no te gustan, con decisiones que ya no puedes revertir, con heridas que tú también causaste. Pero ese dolor es el precio de la libertad y también de la dignidad, porque solo quien se atreve a mirar lo que fue, puede elegir lo que será. Y aquí viene lo más hermoso. Cuanto más humano te vuelves contigo, más difícil es dañar a otros. Cuanto más compasión tienes con tus errores, menos necesitas castigar a los demás. Y cuanto más libertad construyes por dentro, más rebelde te vuelves frente a cualquier sistema que fomente el daño. Esa es la verdadera rebelión. No es gritar contra el mundo, es no permitir que el mundo te convierta en alguien que no eres. En la próxima y última sección, te mostraré la verdad definitiva, la revelación más profunda, la que no solo te transforma, sino que te reconcilia con la parte de ti que siempre supo amar. Porque sí, todos llevamos un monstruo dentro, pero también llevamos la luz capaz de transformarlo, la verdad definitiva, la realización más poderosa. Hubo un momento, aunque quizás no lo recuerdes, en el que aún no habías aprendido a defenderte. Aún no sabías que el mundo podía herirte. No conocías el poder, ni el rechazo, ni la rabia, ni la traición. En ese momento, eras solo tú, puro, vulnerable, presente, real. Ese tú no ha desaparecido. Sigue ahí, silenciado, debajo del personaje, debajo del trauma, debajo del monstruo que a veces asoma cuando el dolor es demasiado. La verdad más poderosa no es que todos podemos volvernos monstruos, es que todos también podemos volver a ser humanos. ¿Y qué significa eso? Significa que no estás condenado por tus actos pasados, que no estás atrapado en el personaje que adoptaste para sobrevivir, que incluso si un día te perdiste, puedes encontrarte, pero solo si estás dispuesto a dejar ir la versión de ti que fue construida desde el miedo. La línea entre el bien y el mal no separa personas, atraviesa cada corazón, y tú decides, momento a momento, en qué lado te colocas, no con discursos, con elecciones, con la forma en que hablas, con la forma en que tratas a quien no tiene poder, con la forma en que te hablas a ti cuando te equivocas. El monstruo nace del olvido, la redención del recuerdo, recordar quién eras antes del daño, recordar que aún puedes amar, recordar que sentir no te hace débil, recordar que tu poder no está en imponer, sino en sostener. Y aquí está lo más profundo. No tienes que eliminar tu sombra para ser libre, solo tienes que integrarla. Carl Jung lo sabía. No te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Esa parte de ti que alguna vez fue cruel, necesita ser vista. Esa parte de ti que disfrutó dominar, necesita ser entendida. Esa parte de ti que se desconectó, necesita regresar. Porque no puedes transformar lo que no reconoces. Cuando empiezas a ver tu oscuridad sin juicio, dejas de proyectarla en los demás, dejas de necesitar enemigos, dejas de culpar al mundo por lo que tú aún no has enfrentado. Y en ese momento, algo cambia, no afuera, adentro. Tu sensibilidad regresa, tu cuerpo vuelve a ser un lugar habitable. Tu mirada ya no busca dominar, busca comprender. Tu rabia se transforma en discernimiento, tu pasado en raíz, y el monstruo que vivía en tu sombra se convierte en guardián. Ya no destruye, protege, ya no actúa desde el dolor, actúa desde la conciencia. Ese es el viaje más radical que puedes emprender, no el de cambiar al mundo, sino el de reconstruirte desde el alma. Porque solo quien se reconstruye tiene la fuerza para construir algo nuevo allá afuera. Imagina
¿Cómo sería un mundo habitado por personas que han atravesado su sombra? Personas que no necesitan demostrar nada, que no destruyen para validarse, que no obedecen por miedo, que no repiten lo que les dolió. Imagina un mundo donde las personas se permiten volver a sentir, donde el poder no es sinónimo de control, sino de presencia, donde el liderazgo no se basa en imponer, sino en inspirar, donde las heridas no se esconden, se sanan. Ese mundo comienza en ti, y si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya está listo para dejar de huir del dolor, dejar de huir del pasado, dejar de huir de la verdad de que no eres perfecto, pero tampoco estás perdido. Tú no eres el monstruo, eres quien lo ha contenido, quien lo ha sostenido por años, quien está dispuesto a mirarlo a los ojos y decirle: ya no te necesito para sobrevivir, ahora puedo vivir. Este es el final del viaje, pero también el principio, porque ahora sabes algo que antes no sabías. No eres solo lo que hiciste, no eres solo lo que te hicieron, eres lo que decides hacer con eso a partir de hoy. Así que pregúntate: ¿a quién necesito perdonar para recuperar mi humanidad? ¿Qué acto puedo hacer hoy que repare en lugar de repetir? ¿Dónde puedo encender una luz, aunque sea pequeña? Y luego, actúa, no por culpa, no por miedo, sino porque ya no quieres vivir desde la sombra, quieres vivir desde la verdad. Porque sí, todos podemos convertirnos en monstruos, pero también todos podemos convertirnos en luz, y esa decisión solo depende de ti.